¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar justamente, como mencionas, sobre el rol del fisioterapeuta en el abordaje de la polineuropatía diabética, ¿sí? Aquí, para empezar, es, bueno, el rol, que es qué función cumple el fisioterapeuta aquí. Eh, para los que no son fisios, que pertenecen a otras carreras, para ustedes, ¿qué es la fisioterapia? ¿Alguien había escuchado qué es terapia física, fisioterapia de otras carreras? ¿No? ¿Ni idea? ¿No? Bueno, ok. En sí, ¿qué es la fisioterapia? Anteriormente y actualmente, lamentablemente, en algunos puntos, nos siguen refiriendo que, fisioterapeuta, eres fisio, masajes, ¿cierto o no? Creo que la mayoría tenemos ese concepto. O también otras personas que han tenido malas, ahora sí que historias en la práctica y les ha ido mal también en sus tratamientos, ¿sí? Entonces, hay que aclarar, bueno, qué es la fisioterapia, qué roles cumple el fisioterapeuta y empezamos por la primera definición, que si se fijan, desde el 58, la OMS nos indica que es arte y ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico. Ahorita que la maestra Dulce les habló del ejercicio en la diabetes, bueno, ejercicio terapéutico para empezar, y bueno, agentes físicos, y aquí entra el masaje, ¿no? Que evidentemente es una herramienta muy buena en cuanto a la terapia, pero no es la única, hay muchas más, ¿sí? Ahora, una definición de 1958, ¿la seguimos utilizando hoy en día? ¿Qué piensan? En sí, realmente la fisioterapia es nueva aquí en el mundo y en México, ¿cierto? Ok, bueno, entonces, desde 1958 tenemos esta, ahora sí que pasada la Segunda Guerra Mundial, y actualmente, en el 2019, la Confederación Mundial de Fisioterapia actualiza una definición mucho más compleja. Ya la habían actualizado desde antes del 2000, pero bueno, esta última revisión fue en el 2019, ¿de acuerdo? Si vemos lo que dice aquí tal cual, es como dice, servicio que prestan los fisioterapeutas a las personas y poblaciones para desarrollar, mantener y restablecer el máximo movimiento y capacidad funcional. Bueno, ¿qué es esto? Que vamos a buscar herramientas técnicas que van a buscar esto, la capacidad funcional a lo largo de la vida de cualquier paciente, de cualquier edad, ¿sí? Entonces, ahora, importante, se presta el servicio en circunstancias que el movimiento y la función se ven afectados por diferentes causas, ¿no? Envejecimiento u otras afecciones o alteraciones, ¿sí? Aquí, ¿qué tendríamos que tomar en cuenta? Bueno, que evidentemente nos afecta en el significado de qué es estar sanos, ¿no? Para una persona que haya pasado por un proceso de discapacidad, ¿qué significa esto? Que una discapacidad momentánea, por decirlo así, un esguince de tobillo, y eso la haya limitado 3 semanas, 2 semanas, ¿cómo se siente esa persona dentro de sus capacidades funcionales? Mal, ¿cierto? Entonces, pues tenemos una discapacidad momentánea, bueno, aunque sea momentánea, actuamos ahí. Evidentemente tenemos otro tipo de patologías y afecciones que pues son más crónicas, ¿sí? Y hablando el día de hoy justamente, pues hablar de lo que es la diabetes y la polineuropatía diabética, ¿sí? Bueno, aparte de esto, ¿en qué es la fisioterapia? Bueno, es una interacción con quién, o sea, ¿qué capacidad tiene el fisioterapeuta? Es interactuar con los pacientes y clientes. Aquí ya agregamos el concepto clientes, no nos quedamos con la parte de es un paciente y ya. ¿Por qué? Porque digamos que el cliente amplía el espectro a tener, digamos, mayor entrada y mayor comunicación con diferentes áreas y personas, ¿sí? Ok, y otros profesionales de la salud, importante, ¿sí? Aquí es otros profesionales de la salud. ¿Cuántos profesionales de la salud conocen a los fisioterapeutas? Pocos, ¿cierto? Acabo de preguntar de los que aquí no pertenecen a fisioterapia, ¿qué habíamos escuchado de fisioterapia? Nada, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos que darnos a conocer qué funciones tiene el fisioterapeuta, ¿sí? Porque muchas veces entramos en el concepto de, bueno, ¿en qué momento el paciente que tenga alguna disfunción, llámese en el área de traumatología y ortopedia, llámese en el área de la neurología, llámese en el área de la geriatría, pediatría, etcétera,
Va a haber alguna afección y de repente el mismo médico no sabe en qué momento mandar o derivar a su paciente a la terapia, ¿cierto? Nos limita muchísimo, porque evidentemente sabemos que mientras más tiempo tengamos a un paciente en cama, peor, ¿cierto? Bueno, entonces, a partir de ahí tenemos que entender que la fisioterapia no solamente es, tengo mi paciente, se fracturó, lo inmovilizo 4 o 6 semanas, hasta que yo le dé luz verde como traumatólogo, que pasa otro mes mínimo, te lo derivo a terapia. ¿Cuánto tiempo ha pasado con el paciente sin función, sin movimiento, con alteraciones? ¿Sí? Esto se cronifica. Entonces, el conocer la fisioterapia nos dice, bueno, tenemos la capacidad de interactuar tempranamente en prácticamente casi cualquier patología, y dependiendo algunas, que claro, va a haber limitaciones que tenemos que esperar, ¿no? Pero en su mayoría podemos actuar, ¿sí? Bueno, ok, ahora ya hablar de la neuropatía diabética. Ya han estado hablando un poquito diferentes expositores sobre qué es la neuropatía diabética, el pie diabético, etcétera, ¿no? Bueno, tal cual, ¿a cuántas personas a nivel mundial afecta la diabetes? A muchísimas, ¿sí? Y estadísticamente nos indica que para el 2030 será la primer causa de mortalidad, ¿sí? Bien, eso es como algo a considerar, ¿no? ¿Sí? Ok, ahora, la neuropatía diabética, o en su variante la polineuropatía, es la complicación sintomática más frecuente en la diabetes mellitus tipo 2. También se da en la 1, ¿sí? Pero se relaciona más con la 2, ¿de acuerdo? Está presente en más del 10% de los pacientes al diagnóstico. O sea, en el momento que se diagnostica el paciente con diabetes tipo 2, ya el paciente ya tiene tal cual esta sintomatología y neuropatía diabética, ¿de acuerdo? Bien, ahora, y hasta el 50% tras 10 años de evolución, pues bueno, va a desarrollar la neuropatía diabética, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Pues bueno, tal cual, el principal factor de riesgo para desarrollo de úlceras, que acaban de ver en la presentación anterior, pie diabético, ¿cierto? Bueno, está directamente ligado al que la neuropatía diabética, la complicación de la neuropatía diabética nos va a dar esta complicación de las amputaciones, ¿cierto? Bien, ahora, perdón, como dice, bueno, es una de las principales causas de dolor neuropático. Bien, muchas veces el paciente, cuando se acerca a la terapia física, ¿por qué se acerca? Porque tiene dolor, ¿cierto? Cuando el medicamento ya no le hace, ahora sí buscamos otra alternativa, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que nos va a causar tanto dolor, y cuando tenemos dolor, ¿qué sentimos? Limitación, frustración, no tenemos calidad de vida, ¿sí? Bien, ahora, dentro de la neuropatía diabética, como dice, es un trastorno tal cual demostrable clínico o subclínico, y de las partes somáticas o autónomas del sistema nervioso periférico. Principalmente vamos a tener alteraciones justamente en los miembros periféricos, ¿sí? Y en los distales. Se puede dar también otro tipo de neuropatías diabéticas que se pueden dar también a nivel de afectación en órganos, también afectaciones en diferente o una distribución distinta en el cuerpo, ¿no? Bien, a tal cual, las metabólicas, ahorita mencionando, afecta al final al más del 50% de los pacientes, y bueno, tal cual se sabe que su prevalencia aumenta con la duración de la diabetes y que sus manifestaciones generalmente ya están presentes, lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Bueno, entonces, si pensamos justamente de que a mayor tiempo de evolución en cuanto a la diabetes, mayor riesgo de desarrollar una neuropatía diabética, pues ¿qué va a pasar? Hoy en día, afortunadamente, ha mejorado mucho las ciencias en la rama de la salud, y tal cual la calidad de vida, o en cuanto a la duración de los años que vive una persona, se ha alargado, ¿cierto? Entonces, tenemos que si un paciente se diagnostica a los 25 o 30 años con diabetes, puede llegar hasta los 70, 80 años teniendo diabetes, ¿cierto? Ahora, si ya vemos que a los 10 años de evolución puede desarrollar neuropatía,
pensemos en la estadística, cómo se multiplica al pasar 40 años, ¿sí? Bien, ok. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que tienen una neuropatía diabética? ¿Sí? Ok. Ahora sí que pérdida sensorial, ¿de acuerdo? Y muscular, ¿sí? Tanto en la sensación como en el movimiento. Como lo dice aquí, principalmente en miembros inferiores, ¿sí? Y obviamente vamos a tener alteración de los reflejos, pérdida de fuerza, tanto en pie, tobillo y dedos, ¿sí? ¿Qué significa esto también? Bueno, que también dependiendo de la afección que tenga, vamos a tener predominios de los síntomas a nivel tal cual de día o de noche, ¿sí? Ahora, sensación o disposición en calcetín, una sensación que el paciente lo siente constantemente, siente ardor, siente que le quema, etcétera, ¿no? Ok, pinchazos, dolor, el tipo de dolor que tiene, y calambres musculares en dedos y otras partes del pie. Es un paciente que todo el tiempo refiere calambres, ¿sí? Que todo el tiempo se queja de esto. Y bueno, negativos por hipofunción neural, pérdida de la sensibilidad, ¿sí? Dificultad para distinguir la forma y características de los objetos, ataxia sensorial, pérdida de sensibilidad térmica y dolorosa, ojo, ¿sí? Pudiendo llegar a insensibilidad total del pie, dificultades autonómicas diversas y debilidad muscular. Bien, ahora, ¿el fisioterapeuta qué hace? ¿Sí? ¿Qué hacemos los fisioterapeutas cuando llega un paciente con nosotros, ya sea derivado o por primera vez? Hacer un diagnóstico fisioterapéutico, ¿sí? ¿Qué es esto? Muchas veces nos lleva el paciente derivado de que tengo una lumbalgia, tengo una epicondilitis, tengo una cervicalgia. Bueno, ¿y eso para nosotros qué significa? Que tiene dolor o inflamación en algún segmento del cuerpo. Y ya. ¿Qué nos interesa a nosotros como fisios? La funcionalidad, ¿de acuerdo? Dentro de esta funcionalidad vamos a evaluar todo esto, ¿sí? Tanto la parte específica de cada cosa, de fuerza muscular, tono muscular, rangos de movimiento, sensibilidad, reflejos, equilibrio, marcha, dolor, postura, ¿sí? Tenemos que evaluar todo eso. Conforme a eso, llegar a qué capacidades tiene funcionales mi paciente y qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿sí? Tenemos que ser muy objetivos en esta parte porque es el objetivo de la fisioterapia, volver a la función del paciente, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta todas estas características, ¿sí? Bueno, tal cual, vamos a dividir el abordaje de la neuropatía diabética o polineuropatía diabética en dos momentos, ¿sí? Los objetivos generales que vamos a tener con cualquier paciente y los objetivos específicos, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los tratamientos, los objetivos generales, ¿de acuerdo? Bueno, proteger al miembro afectado de todo traumatismo, ¿sí? ¿Por qué? Por su sensibilidad. Si está alterado sensitivamente, ¿qué va a pasar? Más riesgo a tener alguna lesión, algún pinchazo y por lo tanto, bueno, una complejidad en la lesión, ¿no? Mejorar al máximo la circulación de las áreas, evitando edemas, previniendo úlceras por presión. Acaban de hablar justamente un poco de úlceras hace poquito, ¿cierto? Bueno, rigidez y anquilosis articular, prevenir la atrofia y contractura muscular y mejorar equilibrio y propiocepción, ¿sí? Esos son los objetivos generales que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Ahora, tratamiento en cuanto a las cuestiones específicas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues va a depender de los datos que nos dé nuestro paciente en el momento, de las características que presente en ese momento, ¿sí? Conforme a eso, tenemos que plantearnos en dónde estamos y hacia dónde queremos ir con este paciente. Igual, mencionando lo mismo, ¿no? Tratamiento postural, ejercicio terapéutico, ¿sí? Que tal cual ya lo mencionaron con Dulce. Entonces, bueno, ahí que tendríamos que tomar en cuenta, pues hacer la actividad con el paciente, no tenerle miedo al movimiento, ¿sí? ¿Cuántos especialistas y cuántos pacientes tienen miedo al movimiento cuando tienen alguna enfermedad? Creo que la mayoría, ¿cierto? Y antes era, no me toques al paciente, no me lo muevas, que no haga ejercicio, que no se agache, que no haga nada. Y ahí iba el paciente y cada vez se cronificaba más. Y cuando queríamos actuar, pues ya la verdad que estaba complicado el paciente, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos que cambiar esta mentalidad. Dejar de tener miedo al movimiento, claro, ahora sí con sus respectivos cuidados de cada paciente. No como el ejercicio se va a adaptar a la capacidad que tenga mi paciente, ¿sí? Entonces, bueno,
Termoterapia, principalmente, ¿para qué? Para el dolor, ¿sí? Mejorar la circulación y con esto también agregamos estiramientos, ¿de acuerdo? Crioterapia, principalmente nos va a servir como método analgésico. Técnicas de terapia manual, bueno, aquí ya dependerá de la especialidad de cada terapeuta, ¿sí? Hay muchísimas técnicas en terapia manual, ¿sí? Y ahora sí, como dicen, de tantas que existen, ahora sí que cualquiera viene un paciente siempre y cuando se haga con un buen objetivo y bien hecha, ¿sí? Entonces, las técnicas de terapia manual dependerá de qué técnica va a elegir el terapeuta, ¿sí? Y la necesidad. Hidroterapia, aprovechando el efecto analgésico del calor y el efecto de la gravedad, que se anula o disminuye dentro del agua, ¿sí? Entonces, es importante tener esto. Electroterapia en sus diferentes variantes. ¿Para qué? Bueno, obviamente para el dolor, para mejorar el tono, para mejorar la fuerza y obviamente, bueno, si tengo una pérdida ya muy grande de la sensibilidad, pues por obvias razones, pues a la electroterapia lo voy a tener más restringido, ¿no? Pero si mi paciente me llega tempranamente y puedo utilizar esta técnica, adelante, ¿sí? Técnicas o métodos específicos, igual, hoy en día ya existen muchas técnicas, muchos conceptos, ¿sí? No significa que uno sea mejor que el otro, sino que el terapeuta que elige certificarse en estas técnicas es porque considera que es la mejor para su desarrollo clínico, ¿sí? Con sus pacientes. Entonces, bueno, facilitación neuromuscular propioceptiva, RUT, que justamente RUT sí nos apoyaría mucho en la cuestión de la sensibilidad, biofeedback, BOBAT, Redcore Neura, que es hablando de fortalecimiento, y bueno, un sinfín de técnicas más, ¿no? Ahora sí que el terapeuta tendrá que decir cuál es la mejor. Ejercicios para equilibrio, propiocepción y marcha. Importantísimo, ¿sí? ¿Por qué hablar de equilibrio, propiocepción y marcha? Porque el paciente necesita moverse por todos lados, ¿cierto? Entonces, cuando un paciente se va deteriorando con la edad, con alguna patología, con un dolor, ¿qué va alterando? Todo esto, ¿no? Tanto la postura como marcha, equilibrio y todo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que tener bastantes cuidados en esto. Vamos a hacer énfasis en esto del equilibrio, propiocepción y marcha, bueno, junto con todo lo demás, claro, pero hablando de esta prevención a largo plazo, ¿sí? Acuérdense que como terapeutas, claro, si el paciente viene con dolor en el momento, con una restricción en el movimiento, la vamos a tratar. Pero recordemos que también la visión de la terapia, y más con un paciente diabético, no es de momento, es de por vida, ¿sí? Entonces, pensemos en esto, ¿sí? Vamos a tener diferente tipo de complicaciones, infecciones, ulceraciones, amputaciones y la polineuropatía simétrica distal, que es la más común, ¿sí? Ok, de esto, ¿sí? La polineuropatía simétrica distal, tal cual, como lo dice su nombre, pues bueno, es una disminución progresiva de la sensibilidad distal o antecalcetín, afectando los axones largos y comprometiendo las fibras gruesas, ¿de acuerdo? Con sensibilidad vibratoria y propioceptiva. ¿Se acuerdan que les dije, vamos a tener atención aquí? ¿Propiocepción? ¿Sí? Bueno, entonces nos transmiten esta información. No solamente es el muevo el cuerpo, funciono, hago contracciones, hago fuerza y ya, ¿no? A ver, hay un enfoque tal cual real. Estas fibras van a transmitir estas vibraciones y esta información hacia el cerebro y vamos a tener una respuesta. Tenemos que estimularlas, ¿sí? Ahora, tal cual, como dice, es de curso crónico y progresivo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo más posible, un tratamiento bastante completo para tratar de detener la progresión de la enfermedad lo más posible, ¿sí? Darle calidad al paciente lo más posible, ¿sí? Ok, al principio puede ser casi sintomática, ¿sí? Bueno, el tipo de dolor y, como decía, aumenta las noches y produce pérdida de reflejos, ¿sí? Ojo, pérdida de reflejos aquiliano, rotuliano, ¿qué dice aquí? Predisponiendo a caídas, ¿sí? Pensemos, un paciente que tiene 25 años y se cae, ¿qué le pasa? Pues casi nada, ¿cierto? El riesgo a una lesión compleja no pasa nada, pero pensemos al paso de los años y un paciente de 60, 65 años que se nos cae. El riesgo a lesiones va a estar más importante ahí, ¿no? Por lo tanto, mucho enfoque a esto, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ahorita hablo de la parte de las amputaciones. Hablando de este estudio, tal cual se hizo en Mérida, justamente,
y hablaba de la relación del riesgo de caídas y sensibilidad periférica entre adultos mayores, ¿de acuerdo? Tal cual se dieron cuenta que evidentemente hay una relación directa, ¿sí? Mientras el paciente se complica tal cual la sensibilidad periférica, disminuye la fuerza, disminuyen los reflejos y por lo tanto los pacientes tuvieron más caídas en ese estudio, ¿sí? Pensando tal cual y como nos menciona también en este estudio es cuánta población en 30 años, llegando al 2050, va a ser ya adulto mayor, según las estadísticas de la INEGI. Bastante, ¿no? ¿Qué va a pasar hoy en día si nos regresamos desde las primeras diapositivas que decíamos cómo se consideraría en unos años a la diabetes? La primera causa de mortalidad, ¿cierto? Primera causa de mortalidad. Y luego aumentemos la cantidad de la población que sean adultos mayores. A ver, pensemos en esto, en la prevención, ¿sí? Prevención directa a trabajar con fuerza, postura, equilibrio, propiocepción para evitar justamente la caída. Y no solo la caída porque por una lesión y ya, porque las caídas, a fin de cuentas, estadísticamente generan un gasto económico importante al gobierno, y no solo al gobierno, que no tenga su seguro en el gobierno, que tenga que pagar por fuera, ¿sí? Ahora sí que los gastos que lleva a tener una caída son muy altos, ¿de acuerdo? Entonces también tenemos que pensar en eso. También como responsables de los pacientes en la parte de la salud, muchas veces también tenemos que pensar en cuidar el bolsillo del paciente, ¿cierto? Que a veces no lo vemos, tenemos que también pensar en esto. Bien, regresando a esto, amputaciones, ¿de acuerdo? Respecto a las amputaciones, ¿qué sería lo importante? Bueno, entender, y aquí es importante tener la comunicación con el médico encargado del paciente, el decir, ok, primero vamos a hacer todo lo posible por evitar la amputación, ¿cierto? Todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance, pero va a llegar un momento donde se va a decir, pues ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer, se tiene que venir la amputación. Bueno, entonces, hay una fase prequirúrgica para la amputación respecto a la terapia física. ¿Muchos sabían que hay una fase prequirúrgica en terapia física? Creo que no, ¿verdad? Entonces, pensamos de que la mayoría hubiera pensado, no, pues ya que se ampute el paciente, ya que cicatrice el muñón, ahora sí lo vamos a derivar, ¿cierto? Pues no. La fase prequirúrgica, ¿qué significa? Que vamos a preparar a nuestro paciente, ¿sí? En su calidad muscular, mejorar la circulación, mejorar su equilibrio en tronco, o dependiendo del segmento que se le vaya a amputar, bueno, prepararlo para que la amputación, en el momento de la amputación, la recuperación sea más rápida, ¿sí? Tanto en el proceso quirúrgico sea mejor, como el momento de la recuperación sea mejor, ¿sí? Inmediatamente posterior a la amputación, hay que empezar a trabajar con la fase cicatrizal del tejido, con la fase de empezar a darle una buena forma al muñón, ¿sí? Con la fase de darle tono adecuado. ¿Para qué? Para buscar la etapa preprotésica y la etapa protésica, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues justamente, preprotésica es, tengo que darle las condiciones al muñón para que se le permita tener una buena prótesis. Y por lo tanto, en el tiempo, pues que la prótesis venga lo más pronto posible. Si viene la prótesis lo más pronto posible, ya entrando a la etapa protésica, bueno, interactuar con la prótesis, cómo la cuida, cómo se mueve, cómo hace sus actividades de la vida diaria con su prótesis y por lo tanto reintegrarlo a su día a día al paciente, ¿sí? Entonces, muchas veces pensamos que el paciente amputado ya no va a hacer nada de su vida, ¿sí? Cuando se puede hacer mucho, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar en cuenta estas etapas, ¿sí? Considerar que hay que dar a conocer cuál es el rol de la fisioterapia, y no solamente en la diabetes, sino en muchas otras áreas que ha habido mucho crecimiento y hoy en día hay muchos ponentes a nivel nacional e internacional que han puesto muy en alto la fisioterapia en México, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que seguir haciendo? Seguir trabajando de esta forma para darnos a conocer, ¿sí? Entonces, si ni nosotros mismos en el área de la salud nos conocemos, ¿cómo esperamos que un paciente o una persona externa conozca la terapia? Para empezar, ¿sí? Entonces, pues es otro rol del fisioterapeuta, la parte de la promoción de la salud, la promoción de cuáles son sus funciones en cuanto al área de la terapia, ¿sí? Bueno, ok,
Entonces, ¿cuál será el verdadero rol del fisioterapeuta respecto a esto? Bueno, será reintegrar al paciente a sus actividades de la vida diaria, ¿sí? Aquí entra ya el enfoque de cada rama específica o también lo que le llamamos terapia ocupacional, ¿sí? Donde vamos a buscar según la edad del paciente, según sus necesidades, todo, bueno, hacia dónde lo tengo que llevar, cómo tengo que ir adaptándolo y readaptándolo a que se reintegre inclusive a trabajar, a ser funcional o en su defecto, si tengo un paciente que sea deportista de alto rendimiento. Hoy en día hay muchos deportistas de alto rendimiento que son diabéticos, ¿sí? Entonces, ahí ojo. Ok, mejorar la calidad de vida a través de un buen programa adaptado a las necesidades y capacidades de cada paciente, ¿sí? Hoy en día, afortunadamente, la terapia ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque anteriormente íbamos a cualquier clínica o a cualquier hospital y nos daban la misma hoja de tratamiento para 10 pacientes distintos, ¿sí? A ver, ¿lo mismo le va a funcionar a todos los pacientes? Pues no. Entonces, afortunadamente, hoy en día tenemos esta capacidad de adaptar la fisioterapia al paciente, ¿sí? El ejercicio al paciente, ¿sí? La enseñanza al paciente de sus cuidados y el apego a su tratamiento es fundamental, siempre. Y no solamente en terapia, en medicina, en nutrición, en enfermería, ¿de acuerdo? El apego al tratamiento es fundamental. Pero ojo, ¿cómo vamos a tener un apego al tratamiento si el mismo paciente muchas veces no es consciente del impacto que va a tener esa enfermedad en su vida? No le da importancia, ¿sí? Entonces, no solamente va a ser chamba de nosotros, va a ser chamba también de cada especialista que visite, estarle recordando, estar informándole, estar enseñando qué cuidados tiene que tener y qué posibles causas podría tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el paciente logra ser consciente de esto, bueno, evidentemente el tratamiento va a ser mucho mejor, ¿cierto? Nos va a facilitar muchísimo a todos, ¿sí? Bueno, y mencionando, el trabajo multidisciplinar es la base de un buen resultado, siempre. Entonces, no se nos olvide, aunque decimos, es que de repente creemos que podemos con todo, y la verdad es que no, ¿sí? Tenemos que tener un buen equipo, tenemos que saber a quién derivar en cada momento y no decir, es que yo lo puedo sacar y yo lo puedo sacar y enfrascarnos y perder tiempo con el paciente, ¿de acuerdo? Tener esa capacidad de decisión, ¿sí? Y bueno, tal cual, no sé si tenga alguna duda. ¿Dudas? ¿No? ¿Más o menos?